Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Como digo siempre, un placer tener una excusa para venir a Bogotá y ver cómo esta ciudad cada día está más moderna. El tema que tenemos acá es bien amplio y yo me quiero referir a un área en particular que tiene que ver con el tema regulatorio. De nuevo, la regulación en esta parte, ¿no es cierto?, de la industria de los combustibles también es muy diversa. Por lo tanto, lo que queremos es, en la primera parte, es construir cuáles son los principios que uno, aprendiendo de la experiencia internacional y de la teoría económica, cuáles son los principios que debería regir un marco regulatorio. Vamos a ver que hay 6 principios que nosotros hemos deducido que son los que este marco regulatorio debería tener. Ahora, para entender cómo se deducen estos principios, tenemos que entender un poco cómo funciona esta industria en términos de la competencia que hay en el mercado y en los distintos segmentos del proceso. Porque una característica que hay es que esta es una industria muy regulada en todo el mundo. Y me atrevería a decir durante todo el tiempo, siempre ha sido muy regulada. Porque uno ve que hay ciertas exposiciones a prácticas anticompetitivas. Ese es el origen de que haya tanta regulación en la industria. Bueno, y uno dice, bueno, las prácticas anticompetitivas ocurren cuando uno tiene poder de mercado y uno ejerce el poder de mercado. Y básicamente para eso se requieren 2 condiciones. Una condición es que uno pueda concentrar el mercado, o sea, uno tenga, ¿no es cierto?, un mercado concentrado y que no hayan sustitutos. Entonces, si uno es una empresa en un segmento y uno quiere generar una práctica anticompetitiva, lo que uno va a hacer es tratar de concentrarlo primero y eliminar toda posibilidad de sustitución. Pero es curioso que en los mercados se vayan dando estas prácticas. Entonces nosotros vamos a tratar de entender primero cuáles son los elementos, y voy a pasar acá. ¿Cuáles son los elementos que van a determinar esas estructuras competitivas? Y lo vamos a clasificar en 2 tipos. Hay factores que son comunes, que es lo que tenemos acá a la izquierda, que están en todos los países, cuando uno mira la industria de los combustibles líquidos. Y me atrevería a decir que en las distintas etapas, de valor agregado. El primero, me van a retar porque aquí yo veo que hay mucha competencia, ¿no es cierto?, pero desde el punto de vista del consumidor los productos son más o menos homogéneos, ¿cierto? Usted verá muchas diferencias en los productos, pero los consumidores ven más o menos homogéneos. Lo segundo, hay mucha transparencia de precio. Los precios son muy visibles para los consumidores. Y eso, que es muy bueno, también tiene ciertas cosas que no son tan buenas desde el punto de vista de la anticompetencia. Después tenemos que la demanda es estable y es relativamente inelástica. Eso también se ve en todos los segmentos y en todas partes. Y por último, es una industria que en sus distintas etapas tiene una tendencia a la concentración de la propiedad. ¿Por qué? Bueno, porque existen barreras de entradas. Hay barreras de entrada que son naturales porque hay mucha economía de escala. En muchas partes del proceso, ustedes lo saben muy bien, hay economía de escala y eso va generando barreras de entrada. También lo que tenemos es que hay barreras que son legales. En muchas partes, ¿no es cierto?, hay restricciones para entrar en un segmento. Entonces, hay una tendencia a que haya concentración de la propiedad. Y esos son factores comunes que interactúan con factores que son específicos a los países. Y el primer factor específico es el geográfico. Hay países que están donde hay petróleo, hay países que están donde no hay petróleo, hay países que están cerca del lugar donde uno puede comprar productos refinados a precios relativamente competitivos, hay países que están más lejos de esos mercados. Entonces, la geografía es un factor específico. Un segundo factor específico es el acceso a tecnologías. Hay mucha diversidad a través de los países en el acceso a tecnología y eso es un factor muy importante en la cadena de valor de esta industria. Y lo tercero es el marco institucional. Hay mucha diferencia en el marco institucional. Entonces, nuestra hipótesis es que lo que expone a los mercados a prácticas anticompetitivas es la interacción que se da entre estos factores. Factores que son comunes y factores que son específicos. Es la interacción de esos factores lo que va determinando que en algunos segmentos puedan haber prácticas anticompetitivas y eso es lo que hace necesario la regulación. Cuando los mercados son muy competitivos, por definición esos mercados no se regulan, se monitorean, pero no hay regulación. Es cuando empiezan a haber prácticas anticompetitivas que los mercados empiezan a regular.
Y como les comentaba, los mercados de combustibles líquidos en el mundo han sido una industria históricamente regulada. Hay un proceso de regulación, pero todavía queda bastante regulación. Nuestra hipótesis es que es esta combinación de factores los que va determinando esas prácticas. Déjenme dar algunos ejemplos en algunas partes, ¿no es cierto?, en algunos segmentos. Un primer elemento es en refinería. En refinería hay países en que el tamaño del país, Austria, por ejemplo, tiene una refinería y produce el 60% de lo que se consume en el país. Entonces, el tamaño del país es tan chico que con una refinería automáticamente hay concentración de propiedad. Otra tendencia que hay en la industria de refinería, donde empiezan a interactuar los factores que mencioné recién, es que hay mucha economía de escala y por lo tanto hay una tendencia a la fusión. Entonces, la industria de refinación en el mundo, donde hay más tamaño, uno ve que hay una tendencia constante a que haya fusiones y concentración. Y lo que tiene que hacer la autoridad, generalmente es la autoridad que se preocupa de la regulación, es estar revisando esas fusiones para ver si la ventaja que hay en términos operativos, la reducción de costos por la economía de escala que se alcanza, es mayor o no que el poder de mercado que ganan esas empresas. Y dependiendo del caso, a veces se autorizan esas fusiones, a veces no se autorizan esas fusiones. También el marco regulatorio, ese factor específico. Hay muchos países que han menos, pero hay países todavía donde este es un negocio que se deja reservado a entidades estatales. Entonces, combinación de factores específicos o comunes como economías de escala con específicos de marco regulatorio van determinando la estructura de mercado que tiene la industria de refinación. Y la tendencia es que es una industria bastante concentrada y por lo tanto con características monopólicas. Y por eso es que en la mayoría de los países existe un precio regulado. Generalmente se busca, ¿no es cierto?, el costo de oportunidad, ya sea paridad de importación o sea paridad de exportación. Pero esta es una de las industrias que todavía está muy regulada en el mundo y todavía hay fijación de precios de parte de la autoridad en esta industria. Y se dan cuenta de la interacción de esos factores. Si nos vamos a este otro segmento que es, bueno, no lo tenemos ahí, pero es transporte, que es el que viene después de refinación. ¿Qué es lo que define el transporte en un país? Primero, la geografía. La geografía va a definir si yo puedo tener transporte del producto refinado a través de barcos, a través de ríos, ¿no es cierto? Si voy a poder tener poliductos, si voy a poder hacerlo en camión, si lo voy a poder hacer en ferrocarril. Entonces, la geografía, un factor específico, es muy determinante en la estructura de la industria de transporte. Pero un segundo factor también muy importante tiene que ver con las inversiones que hay que hacer. Hay segmentos donde hay que hacer grandes inversiones y por lo tanto se requieren financiamiento, entonces depende también de los financiamientos. Pero si uno mira la industria de transporte en el mundo, básicamente lo que prevalece son los poliductos. Y los poliductos tienen tres características muy importantes desde el punto de vista de la estructura de competencia de mercado. Lo primero son los más eficientes en términos de costo. O sea, ningún otro medio de transporte va a poder competir si hay un poliducto. Lo segundo, la inversión en un poliducto es muy grande y toma mucho tiempo. Por lo tanto, el dueño, la empresa dueña de un poliducto sabe que no van a venir mañana y le van a hacer una inversión al lado. Es imposible hacer eso. Y lo tercero, el resto de los competidores sabe que es un costo hundido, es una inversión específica, si no se destina a transportar combustible, no tiene otro uso. Entonces, para la empresa que ya hizo la inversión, es un costo hundido. Eso claramente le da a las empresas de poliducto una característica de monopolio. Por lo tanto, de nuevo, en muchas partes, ¿no es cierto?, ese segmento de la cadena de valor de los combustibles líquidos está regulado. Y en Perú, por ejemplo, está establecido el precio, Bolivia también establece el precio, y en otros países lo que se usa más, España, por ejemplo, son dos cosas. Uno es que la empresa dueña del poliducto tiene que tener open access, o sea, tiene que darle acceso a todos en condiciones iguales, no discriminatorias. Para que eso ocurra, uno tiene que tener normas muy claras de cómo se da ese acceso a los poliductos, de tal manera que uno sepa que está recibiendo el acceso igual que el resto. Y en materia de precios, lo que se ocupa mucho es que los precios tienen que ser transparentes y justificados. ¿Qué se entiende por justificado? En el caso español, por ejemplo, se puede justificar en la estructura de costos
o se puede justificar en los precios internacionales, pero tiene que haber un fundamento cómo se establecen esos precios. Entonces, la combinación de factores específicos con factores comunes hace que el área de transporte, especialmente de poliductos, uno tenga una estructura monopólica en los países y por lo tanto tiene que estar regulada. Tiene que estar regulado el acceso y tiene que estar regulado las tarifas o tiene que haber una forma transparente de cómo se fijan esas tarifas, ¿okay? De tal manera que no se le saque renta al resto de la cadena. Entonces, ese es otro ejemplo de ciertas características que tiene el mercado de los combustibles líquidos en parte de la cadena que hace que tenga más regulación que otras industrias. Un tema que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los mayoristas. Los mayoristas también, si uno mira a través de los países, uno ve que es una parte de la estructura que es relativamente concentrada. Normalmente uno ve que hay 5 o 6 empresas que explican gran parte del volumen y conviven otras empresas con volúmenes mucho menores. Eso es algo que tiende a darse en los países. Se ve menos que se regule la tarifa o el margen en este segmento, porque hay ciertas características de competencia cuando uno tiene 5 o 6 actores. Pero lo que sí se procura es que no hayan barreras de entrada. Lo que se busca en los países, y eso es lo que uno ha estado viendo, es que en este segmento se vayan eliminando las barreras de entrada de tal manera de que haya más competencia. Por ejemplo, una barrera a la entrada es si uno se puede saltar al mayorista. Si uno, por razones de nuevo específicas, geográficas, un gran consumidor de combustible líquido o un minorista está cerca de una planta de refinería, puede probablemente, si la planta de refinería le vende en camiones, mover su combustible. Y yo no le tengo prohibido eso, entonces yo le coloco competencia a la industria de los mayoristas, porque la única forma que él pueda competir es que tiene que tener mejores costos de flete, tiene que darle un mejor servicio. Un servicio importante que dan los mayoristas es la estabilización de los inventarios para el resto de la cadena. Entonces, ahí lo que hago, en vez de fijar tarifas, lo que estoy haciendo es que meto competencia y a través de meter competencia logro, ¿no es cierto?, que esa industria funcione menos con prácticas anticompetitivas como en los casos en que está muy concentrada y más parecido a lo que es una competencia perfecta. Después nos queda la cadena de los minoristas. Cuando uno mira la cadena de minoristas, esa estructura, también en algunos países hay concentración, en otros hay menos concentración, hay más diversidad. Acá lo que se ve o se estudia mucho es la conducta que están teniendo los actores. Entonces se va siguiendo y se va monitoreando mucho de que no hayan prácticas anticompetitivas. Y vamos a hablar un poquito más de eso cuando veamos los principios de este marco regulatorio. Entonces, como ustedes pueden ver, uno a partir de pocos factores específicos y comunes, uno puede entender las prácticas o la estructura de mercado que se da en los distintos segmentos, refinación, transporte, mayorista, minorista. Y se entiende, ¿no es cierto?, por qué se da esa estructura competitiva. Bueno, el desafío y lo que yo quería hacer en esta presentación era, a partir de haber revisado la experiencia internacional, establecer qué principios debería tener uno en un marco regulatorio. Más que decir, mire, esta tiene que ser la regulación, sino que establecer principios básicos y después vamos a tener tiempo, ¿no es cierto?, para discutir un poco más. Lo primero, ¿cuál es el objetivo? El objetivo debiera ser, de toda autoridad regulatoria, es que se produzca en el país una asignación eficiente de los recursos. Ese debiera ser, al final, el objetivo de una buena regulación. Que en otras palabras, es decir, que los recursos estén en su mejor uso, que no hayan desperdicios. Y por eso técnicamente hablamos de eficiencia técnica, distributiva, pero al final del día uno dice, es una mejor combinación de precio, cantidad y calidad de servicio para los consumidores. Ese debiera ser el objetivo final de un buen marco regulatorio. Y lo segundo, minimizar el impacto que eso puede tener en otros mercados. Entonces, con esos objetivos vamos a plantear cuáles son estos principios. Son 6 principios, voy a ir por el tiempo rápido al primero. Lo primero, lo mencionaba en la presentación anterior, ¿no es cierto? No hay un solo marco regulatorio que calce para todos los países. ¿Por qué? Porque hay factores que son específicos. Los factores específicos generan que uno tiene que generar un marco regulatorio que sea coherente con la realidad del país.
Entonces, no es que uno puede ir y comprar una receta y aplicarla en el país, sino que uno tiene que entender cómo se produce la competencia en cada segmento, cuánto influyen los factores comunes, cuánto influyen los factores específicos, y a partir de eso ir encontrando la regulación más acorde a la realidad. ¿Okay? Entonces, esto es algo que es bastante obvio. A veces uno se lo olvida y uno tiende a copiar las cosas, y eso es una mala idea. Lo segundo, que siempre hay un trade-off en esto, pero esta es una industria que hay mucho cambio tecnológico, hay mucha innovación, y por lo tanto uno tiene que tener en la regulación un marco general, pero tiene que haber flexibilidad. Hemos visto, por ejemplo, en Australia, que de repente se pone la competencia con las refinerías asiáticas y ya no es negocio. Para algunas refinerías australianas sencillamente tienen que cerrar y hay que empezar a importar. Entonces, ese cambio regulatorio ha hecho que algunos países sencillamente terminen sin refinerías, por ejemplo. Entonces, uno tiene que ir adaptando la regulación a cómo va cambiando la realidad de estos factores específicos y estos factores comunes y cómo estos factores van interactuando. Entonces, se necesita que el marco regulatorio sea flexible y sea más en términos generales. Digo que hay un trade-off porque a uno le pasa a veces que cuando uno está viendo una regulación, uno tiende a pensar que es mejor que las cosas queden en la ley, porque ahí quedan seguras, digamos, y no se cambian. El problema es que eso funciona bien hasta que uno necesita que se cambien. Y cuando necesitamos que se cambien, no se pueden cambiar. Entonces, uno tiene que tener marcos regulatorios e instituciones que permitan, a través de la reglamentación, ir adaptando esa regulación a las nuevas condiciones. Lo segundo y lo tercero, que es muy importante, es que las reglas tienen que ser claras y creíbles para que minimicen la incertidumbre. Y lo que ocurre con esta industria especialmente, no es con la única, pero yo diría que es con la que más ocurre, está muy sometida al escrutinio público. Tanto por el lado de los precios, cuando los precios suben, a nadie le gusta en el país, y le van a reclamar al gobierno, y le van a reclamar a los políticos, y algún político va a tomar eso como su bandera de lucha, y lo más probable es que eso va a terminar en un cambio de normativa. Entonces, la presión social que hay, porque a la gente no le gusta que los combustibles suban, y cuando bajan, tampoco les gusta porque encuentran que bajan muy lento. Entonces, siempre el público está viviendo, ¿no es cierto?, con que es tan importante el gasto en combustibles en su presupuesto, y para algunos sectores industriales es tan clave en su estructura de costos, que hay una presión muy fuerte porque el gobierno actúe y cambie las reglas del juego. Y claro, eso que puede ser bien para los consumidores y para algunas empresas, genera una tremenda incertidumbre para los actores de la industria. Y obviamente cuando hay más incertidumbre en una industria, lo que ocurre es que va a haber menos inversión, menos producto. También hay mucha visibilidad de las transacciones. Hay muchas transacciones de fusiones, compra, venta que ocurren en la industria en el país que no generan noticias. Pero cuando hay una noticia en el mercado de los combustibles líquidos, también en el otro, pero estamos hablando de los combustibles líquidos, es primera página y está todo el mundo encima de cómo eso va a afectar el precio de los combustibles. Y de nuevo, ¿no es cierto?, hay mucha presión para que la autoridad a veces cambie las reglas del juego. Entonces, hay que generar un marco regulatorio que sea cierto, que dé confianza a los inversionistas, porque hay muchos sectores en que si uno no conoce bien las reglas del juego y uno no confía en que esas reglas del juego se van a mantener, las inversiones no se van a hacer. Hablábamos recién del sector transporte. Nadie va a hacer una competencia de poliductos, pero sí hay inversionistas, uno lo ve, que de repente en ciertos sectores quieren desarrollar la red, quieren extender la red. Pero si uno no conoce cuál es el reglamento de acceso que hay que tener en esa red, o si uno no conoce cómo le van a fijar las tarifas, o cómo se va a considerar que se tienen que fijar las tarifas, y va a quedar a la incertidumbre, esas inversiones no se van a hacer. Entonces, los sectores que se ven más afectados con la incertidumbre regulatoria son los sectores como refinería, como transporte, como almacenamiento, que son inversiones grandes y son de largo plazo. Entonces, los marcos regulatorios, como tercer principio, tienen que ser dar certeza a los inversionistas. Bueno, las tres primeras cosas son más o menos obvias. Donde hay más discusión es que la tendencia es a monitorear los mercados y tratar de no intervenir en los mercados en que hay condiciones de competencia. Lo que ocurre es que, yo les decía, factores comunes, factores específicos, interactúan, esas interacciones van cambiando en el tiempo
y por lo tanto mercados que en algún momento pueden haber no sido competitivos y quedaron muy sujetos a regulación, en algún momento se empiezan a volver más competitivos. Bueno, lo que se busca con buenos principios regulatorios es que en aquellos mercados en que pueda haber competencia, la autoridad no intervenga y deje que la competencia funcione. ¿Cuáles son los tipos de intervención que hay cuando la autoridad quiere intervenir en un mercado? Normalmente lo que ocurre es que si uno piensa que un mercado no es competitivo, que alguien tiene poder de mercado y puede usar ese poder de mercado, los precios que se van a fijar no van a ser los que habría fijado un mercado competitivo. Entonces lo que se hace es que la autoridad fija los precios como si pudiese determinar esos precios de equilibrio. Y esto que en la teoría y en el pizarrón funciona, todos los que hemos tratado de hacer este ejercicio, hemos trabajado en esta fijación de precios, nos damos cuenta lo difícil que es poder, por ejemplo, determinar la demanda. Yo para determinar los precios de un mercado tengo que saber cómo es la demanda y cómo es la oferta. Pero yo de la demanda conozco un punto. ¿Cuánto se manda hoy día al precio que hay? Puedo conocer puntos históricos, pero saber simular cómo se va a comportar la demanda frente a distintos precios y a futuro es un ejercicio muy difícil. Supongamos que logro entender cómo se comporta la demanda. Después tengo que modelar la oferta. Y la oferta está dada por los costos de la empresa. Y de nuevo, aquí es muy difícil cuando uno trata de hacer eso, a no ser que uno sea la empresa, porque la empresa conoce bien todos sus costos. Pero cuando es el regulador, hay una asimetría de información importante entre el regulador y el regulado respecto a cuáles son realmente los costos. Y aunque no existiera la asimetría, uno tiene que colocar los precios de acuerdo a las empresas que existen o a la empresa que debería existir. Y entramos en la discusión si es la empresa que existe o es la empresa eficiente. ¿Por qué yo cuando fijo un precio con los costos de la empresa que existe, a lo mejor esa empresa es ineficiente y le estoy traspasando ese costo a los consumidores? Entonces, en muchos modelos lo que se hace es que no, el regulador lo que hace es que construye una empresa eficiente y ahí la asimetría de información es mucho mayor. Entonces, es muy complejo el proceso de la autoridad fijando precios. Es muy fácil que esos precios no sean los que habrían en un mercado competitivo. Y, por ejemplo, si uno fija un precio máximo y ese precio queda muy abajo, lo que va a haber es que va a haber menos inversión, va a haber menos producción. Claro, el precio va a ser más bajo, pero esa menor producción va a tener efecto en otros mercados, porque ese producto en ese mercado es un insumo para otros, y esos otros mercados entonces van a tener con un insumo muy caro. Se genera una serie de efectos. Por lo tanto, la tendencia que hay es, en la medida que hayan condiciones competitivas, ir eliminando esas restricciones, ir eliminando los precios máximos, los precios regulados. Esta industria tuvo en el mundo los precios muy regulados durante mucho tiempo, pero hay muchas experiencias, ni hablar de Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Portugal, España, Grecia, son una serie de países en el mundo que se fueron moviendo a precios libres, que el mercado determina los precios. Ya vamos a ver que eso no puede ser solo así, hay dos cosas más que tenemos que incorporar. ¿Y qué pasa con los mercados en los que... Vamos a estar un poquito... ¿Qué pasa con los mercados en que no operan competitivamente? Bueno, la primera tentación es decir, bueno, ahí ponemos los precios. Lo que se busca es, a partir del análisis de los factores, entender cuáles son las barreras de entrada que están existiendo en esos mercados que están haciendo que no sean competitivos. Entonces, lo primero que se busca es tratar de eliminar barreras de entrada. Existen muchas barreras de entrada que son de carácter regulatorio a veces, que la propia autoridad puso barreras de entrada, y existen otras barreras de entrada que hay que ser un poco más creativo, ¿no es cierto?, para poder eliminarla. Pero déjenme mostrarles tres tendencias que hay en el mundo. La primera, marco regulatorio de países que regulan libre competencia. Todo el mundo está muy focalizado en tener una buena ley de libre competencia y tener instituciones que realmente tengan el músculo suficiente para poder, ¿no es cierto?, cuidar los mercados de la libre competencia. Es una tendencia que está en todos los países que estamos viendo y que se ha fortalecido mucho el marco de la libre competencia. Entonces, eso es lo primero, que si uno quiere tener mercados competitivos, bueno, uno tiene que tener a alguien que se preocupe de que los mercados sean competitivos. Y para eso hay que inyectarle recursos a esas instituciones, para que realmente puedan hacer su trabajo. Lo segundo, los tratados de libre comercio.
Acabamos, ¿no es cierto?, de recibir el anuncio de que se va a firmar, esperemos, el Trans-Pacific, ¿no es cierto?, Partnership. ¿Qué es lo que es eso? Es más competencia entre los países. Si al final lo que hacen esos tratados de libre comercio es que en sectores donde no tenemos competencia, ponemos competencia. Y los sectores donde creemos que somos buenos, vamos a pelearlo a los otros mercados. Entonces, ahí claramente estamos inyectando mucha competencia. La Unión Europea, ¿qué es la Unión Europea? Bueno, fuera de las otras cosas, es más competencia entre los países. Antes los mercados eran absolutamente cerrados, hoy día Europa es un solo gran mercado. Entonces, la tendencia mundial, no solamente en los mercados de combustibles líquidos, sino que en toda área de negocio, es hacer más competitivos los mercados. ¿Y cómo se hace más competitivo? Ahí hay alguna alternativa, pero uno tiene que ir buscando básicamente qué es lo que está haciendo que no haya competencia en el mercado, por qué no están entrando nuevos actores y tratar de levantar esas barreras. Y por último, ¿no es cierto?, el sexto factor es la capacidad de supervisión y monitoreo. Porque uno no puede, en los mercados, y hablando ya de los combustibles líquidos, liberalizar un segmento del mercado, por ejemplo, eliminar barreras de entrada, establecer precios que se determinen por la oferta y la demanda, y no tener buena capacidad, primero, de monitorear lo que está pasando en el mercado. Entonces, lo que se está usando ahora es que uno está monitoreando permanentemente los precios, los márgenes, y entonces la autoridad de la libre competencia va entendiendo lo que está pasando con ese mercado. Y cuando ve ciertas anomalías, puede hacer estudios, ¿cierto? Analizar qué es lo que está pasando, por qué los márgenes empezaron a subir o empezaron a bajar, respecto, por ejemplo, a la evolución histórica, respecto a lo que esté pasando en otros países. Entonces, preventivamente se analizan casos, eventos que pasan en esos mercados. Y también la autoridad tiene que tener, obviamente, el músculo para castigar aquellas conductas que sean anticompetitivas. Es un mercado muy complejo, el mercado de los combustibles líquidos. Una tendencia que se da mucho y que se investiga mucho en los países son los movimientos paralelos de precio. Porque, obviamente, si sube el precio del petróleo en el mundo, van a terminar subiendo el precio de los combustibles y todos al mismo tiempo. Entonces, esas son las típicas cosas que uno tiende a pensar que hay coordinación de precio. Entonces, ¿cuándo un movimiento paralelo responde a un tema de oferta y cuándo responde a una coordinación de precios? Bueno, hay que estar encima de los mercados y si eso se hace, lo hace la autoridad anticompetencia, procompetencia. Después está el tema de toda esta discusión que hay de los precios que suben muy rápido, cuando hay ajustes de precios hacia arriba, rocket and feeder, ¿no es cierto? Y cuando bajan, bajan muy lento. Entonces, de nuevo, puede ser coordinación, pero también hay teoría económica que explica que pueden ser costos de búsqueda, puede ser temas de inventario. Entonces, se necesita que la autoridad de la libre competencia tenga la expertise y la vaya desarrollando en el tiempo si uno va a ir en un proceso de desregulación. Eso es lo que hemos visto en los países en que se desregula. Entonces, para terminar, si uno quiere avanzar en un modelo pro competencia por esencia va a tener libertad de precio. Entonces, este es un mercado que tiene muchas etapas, si uno quiere avanzar, pero eso no puede ser si no se hace con la segunda condición, que se eliminen las barreras de entrada. Por ejemplo, en un mercado de refinería, yo podría perfectamente, aunque hubiesen pocas refinerías, levantar la restricción de precio, pero tendría que estar seguro de que existe capacidad de importar a un precio razonable, ahí la geografía juega un rol, de que están todas las condiciones de que la importación, ¿no es cierto?, pueda llegar a los mayoristas o incluso a los minoristas, de que no hay ninguna traba en el camino. Entonces, si uno logra levantar las barreras de entrada en un segmento, uno puede ir liberalizando los precios. Esas dos cosas tienen que ser hechas en forma simultánea. Lo tercero, promover, ¿no es cierto?, la competencia en todo el segmento de la cadena. Y por último, y es lo más importante que les decía, es que las cosas tienen que ser hechas en forma simultánea. Hay buenos ejemplos de países, por ejemplo, Austria. Tiene todo su mercado liberalizado, tiene muy concentrado y tiene el país con los segundos precios más bajos de Europa. ¿Por qué? Porque la libertad de precio, la desregulación, fue acompañada de eliminar barreras de entrada. Inglaterra es un país también, no hay refinerías ahora en Inglaterra, se ha producido una desintegración vertical que había entre mayorista y minorista, entraron los supermercados al segmento minorista, y Inglaterra, con libertad de precio, sin barreras de entrada, el país de Europa que tiene los precios más bajos. Y así hay una serie de ejemplos. Australia también levantó muchas de sus restricciones
y tiene un mercado competitivo y tiene nuevos actores en los mercados. Entonces, uno puede hacer el ejercicio en la industria de los combustibles líquidos de ir desregulando, de ir liberalizando algunos precios, si en conjunto lo hace con eliminar barreras de entrada y con una autoridad que se preocupe de la libre competencia, con capacidad, ¿no es cierto?, de monitorear, de analizar y de actuar. Bien, ¿lo vamos a dejar hasta acá?